Va a estar proyectado. santificado sea tu nombre. Te damos gracias, mi Dios, porque en esta hora hemos llegado a tu santo templo para adorarte en espíritu y en verdad como tú mereces. Gracias por este día tan bello que nos has regalado, porque has suplido cada necesidad nuestra por el cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos y de toda la comunidad. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas hablarnos a través de tu siervo, nuestro pastor Luis Rodríguez, y que esas palabras puedan ser de gran bendición y edificación para cada una de nuestras vidas. Quédate con cada uno de nosotros, aquellos que nos están escuchando en los hogares, bendíceles grandemente, dale bendición en grande y danos tu paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le vamos a dejar a nuestro pastor Luis Rodríguez con la palabra y la exhortación. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer, ¿verdad?, poder tener la oportunidad una vez más de presentar la palabra de Dios. En esta ocasión lo haremos a través del Salmo 83. Podemos buscar el versículo 1 allí en nuestra Biblia, Salmo 83, versículo 1,
Y es interesante, la mayoría de los salmos nosotros conocemos que fueron escritos por el salmista David, por el rey David. Sin embargo, hay algunos otros salmos que fueron escritos por Moisés, y también hay salmos escritos por Asaf, ¿verdad? En esta ocasión el Salmo 83 es un salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era lo que pudiéramos conocer hoy como un director de alabanza o un director de cánticos en la iglesia. Asaf era encargado de la adoración y de la música en el templo. Pero similar a algunas ocasiones, como el rey David, también Asaf clamaba al Señor y se preocupaba y se ocupaba demasiado de cuando el pueblo era oprimido, especialmente por parte de sus enemigos. Salmo 77, si no me equivoco, uno de sus salmos en el cual él le reclama al Señor de alguna manera, como seres humanos a veces ocurre con nosotros, de entender erróneamente de que Dios no actúa, ¿verdad? Y en ocasiones Asaf preguntaba: Señor, ¿hasta cuándo será que tus enemigos, o sea, los enemigos de tu pueblo, como pudiéramos decir, ¿verdad?, nosotros acá, ¿hasta cuándo prosperarán los enemigos? ¿Hasta cuándo los enemigos aparentemente serán bendecidos y nosotros, los hijos de Dios, seguiremos siendo oprimidos? Si nos hacemos esta pregunta, muchas veces cuando pasamos por pruebas y dificultades y le preguntamos a Dios quizás también hasta cuándo, pues no somos diferentes a Asaf y posiblemente no somos distintos a David, porque en nuestra condición humana siempre vamos a tener esta pregunta. Por ejemplo, si leemos el versículo 1 de este Salmo, Salmo 83, nos dice el Salmo 83, versículo 1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Ahora, ¿qué conocemos nosotros sobre la palabra de Dios con respecto a la acción de Dios y qué es lo que Dios hace? Pregunto, ¿Dios está todo el tiempo callado o por el contrario Dios habla? Dios habla por medio de tantas cosas, ¿verdad? El mismo libro de los Salmos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de las obras de sus manos. En el libro de Job dice que mediante sueño, mediante visión, el Señor también habla a sus hijos. Mediante su palabra el Señor también nos habla. Así que definitivamente no hay una ocasión en la cual Dios guarde silencio, ¿verdad? No hay ninguna ocasión en la cual Dios se mantiene callado, ni mucho menos hay una ocasión en la cual Dios no trabaje o no obre o se quede quieto. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios que está todo el tiempo activo y trabajando, obrando en favor de su pueblo. Amén. Pero esta pregunta, más bien, o esta declaración, esta petición de parte de Asaf en el Salmo 83:1, resume lo que es la preocupación, lo que es muchas veces la ansiedad que nos ocurre a nosotros cuando estamos en espera de una respuesta de parte de Dios, cuando estamos atravesando por un momento difícil donde queremos de inmediato que el Señor nos responda. En esa ocasión, ¿verdad? Era lo que sucedía nuevamente, ¿verdad? Porque había una petición de parte de Asaf para que Dios siguiera bendiciendo su pueblo y entonces derrotar a los enemigos de su pueblo. ¿Cuántas piedras, cuántos tropiezos nos toca caminar a nosotros por la travesía de nuestra vida? Se presentan escollos, se presentan, ¿verdad?, momentos oscuros, mares turbulentos en nuestra vida, y estas tormentas parecen ahogar nuestra vida, y a veces sin siquiera nosotros poder gritar y decir: Dios mío, ayúdame, como hizo Pedro en una ocasión. Pero ¿está Dios ciego? Como dije al principio, ¿Dios está sordo a nuestras peticiones? No, sabemos que no. ¿Cuántos entonces se hacen la misma pregunta de Asaf en medio de la aflicción? Oh Dios, no guardes silencio,
No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Leamos el Salmo 46, versículo 10. Este es un versículo que, por el contrario, Dios nos los dice a nosotros. Miremos el contraste o la diferencia entre las palabras de Asaf hacia Dios y las palabras de Dios hacia nosotros. Asaf decía en el Salmo 83, oh Dios mío, no guardes silencio, no calles, no te estés quieto. Pero el Salmo 46, 10, Dios nos dice a nosotros, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Amén. Nosotros no queremos que Dios esté quieto. Nosotros no queremos que Dios esté en silencio. Pero Dios, por el contrario, nos pide a nosotros que sí nosotros estemos quietos. ¿Y por qué debemos estar quietos? Es la pregunta. Porque confiamos en Dios. Amén. Cuando tenemos completa confianza en Dios, podemos estar tranquilos y quietos en medio de la adversidad. El pueblo de Israel experimentó, junto con Moisés, esta ansiedad, experimentó, ¿verdad?, ese momento de incertidumbre difícil cuando les perseguía Faraón y su ejército. Y una de las palabras de parte de Jehová al pueblo de Israel fue exactamente la misma. Deténganse, paraos, estad quietos y verán lo que yo voy a hacer con ustedes. Amén. Así que, importante por demás entonces, Asaf, en los peores días de su vida, cuando clamó a Dios diciendo no guardes silencio, como siempre, estaba levantando un cántico en medio de su dolor. Sus labios no se mantuvieron en silencio con la certeza de que él contestaría. En el contexto de ese pasaje se estaba presentando una ardua lucha contra sus enemigos en aquella época y necesitaban de inmediato la intervención divina. Sabía que sin él, sin Dios, ellos no vencerían y como siempre, él recibió respuestas. Amén. ¿Cuáles son, la pregunta que debemos hacernos, nuestros enemigos, los que perturban muchas veces, ¿verdad?, nuestra paz en esta hora? Puede ser tribulación, puede ser situaciones en el hogar, aflicciones físicas, emocionales, aflicciones económicas, tantas cosas que nos pueden estar sucediendo. Nos dice el Salmo 34, verso 19, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Amén. Nosotros debemos aprender a confiar en el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Verdad? En esta ocasión, ¿verdad?, durante esta época que el mundo y muchos celebran la ocasión del mes del amor, debemos comprender, ¿verdad?, cuando decimos confía en el amor, es que confiemos en el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? También nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, del que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y hay algo bien importante, ¿verdad?, entre lo que pudiera ser la distorsión del amor en el mundo o una mala interpretación con respecto al amor o el verdadero amor, que es el amor de Dios. Amén. Y si usted y yo descansamos en el amor de Dios, entonces podemos hacer como dice Primera de Juan 4:8, podemos estar sin temor, porque ese amor perfecto, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Amén. Así que pareciera que Dios guardara silencio, pero allí en el Salmo donde nos dice estad quietos y conoced que yo soy Jehová, el Señor nos pide, entre otras cosas, no solamente estar quietos, sino esperar en Dios. Y hay varios textos en la Escritura que nos habla acerca de esperar, pero por ejemplo le comparto el Salmo 27, versículo 14, donde nos dice la Escritura, el Salmo 27:14, dice, aguarda a Jehová. Salmo 27:14, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí,
y espera en Jehová. Amén. Además, el Salmo 42, ese fue el 27:14, pero el Salmo 42:11 nos dice la palabra de Dios en el Salmo 42:11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar la salvación de mi Dios. Amén. Conocemos también el libro de Lamentaciones, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 26. Bueno es esperar, dice Lamentaciones 3:26, en silencio la salvación de Jehová. Amén. Así que me interesa que miráramos estos textos y comparáramos las palabras del Salmo 83:1 con el que comenzamos, de Asaf, diciendo: Señor, no guardes silencio, Señor, no calles, Señor, no te estés quieto. Y por el contrario, en estos textos el Señor nos dice a nosotros: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y como dice Lamentaciones 3:26, dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Le voy a leer también del espíritu de profecía. Esta declaración la encontramos en la matutina Dios nos cuida, en la página 182. Dice así la matutina Dios nos cuida, página 182. Dice: cuando la prueba viene, como indudablemente vendrá, no os angustiéis o lamentéis. El silencio en el alma hace más clara la voz de Dios. Amén. Luego, como dice el Salmo 107:30, se alegrarán porque se apaciguaron. Recordad que debajo de vosotros están los brazos eternos. Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Él os está guiando a un refugio de experiencias benignas. Interesante, porque dice que el Señor nos guía a un refugio de experiencias benignas. Dice que el silencio del alma hace más audible y más clara la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de conversar con una persona, pero en realidad usted no pudo conversar, usted se convirtió solamente en el receptor? ¿Verdad? La comunicación tiene esa vía, ¿verdad? Emisor, que es el que habla, receptor, el que escucha. Casi siempre, como en este momento, cuando estamos escuchando un discurso, que estamos escuchando un sermón, pues hay solo un emisor, ¿verdad? Nosotros somos los receptores. Pero cuando es una conversación entre dos, debe haber siempre un emisor, un receptor, pero debe haber una conversación de ambos lados. Conversación, ¿verdad? Todos aprendemos a hablar, pero aprendemos también a escuchar. Hay muchas personas que lamentablemente saben hablar y mucho, y les gusta hablar demasiado, pero no saben escuchar. Y entonces pregunto, ¿eso es una conversación o es un monólogo? Es un monólogo porque una conversación es entre dos. Y hay veces que yo digo, yo me pongo a escucharlos así, dijo hablar, y le miro los labios y verifico a ver si respiran. Y yo digo, Dios mío, ¿será que respira o no? Y a veces cuando ya tú estás loco por zafarte de la conversación porque llevas 40 minutos solamente escuchando y tú no puedes ni reaccionar, yo digo, cuando coja suspiro, me despido y me voy. ¿Por qué? Porque en realidad no se convierte en una conversación agradable, porque está solamente escuchando, y en la oración, que es cuando acudimos a Dios para hablarle, para presentarle nuestras inquietudes, nuestras peticiones, muchas veces hablamos, pero no permitimos que Dios sea quien nos hable también y nos responda. Pregunto, ¿de qué forma Dios nos puede a nosotros responder cuando nosotros tenemos duda o estamos en espera de una respuesta? Pues yo comienzo por lo más básico, que es a través de su palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos alguna duda, queremos saber qué Dios tiene para nosotros, qué respuesta Dios tiene para nosotros. La tenemos en la Escritura, en la palabra.
Así que cuando oramos, podemos decir: Dios, háblame, Dios, por favor, respóndeme, necesito escuchar tu voz, necesito saber tu respuesta. Y posiblemente cuando decimos, ¿verdad?, o ponemos punto final a esa oración y decimos amén, ¿cuál es entonces nuestro deber si hemos pedido que Dios nos hable? Entonces acudir a la palabra, ¿verdad? ¿Quieres respuesta de Dios? Busca el lugar donde Dios te puede hablar, amén. Pero decimos y decimos y decimos, pero no buscamos la respuesta. Y muchas veces la respuesta está ahí frente a nosotros. Dios habla de muchas maneras. Es interesante también que a veces Dios nos habla y no nos damos cuenta y no vemos que nos habló y nos contestó. Por ejemplo, hace un tiempo atrás mis compañeros pastores allá en la asociación me estaban exhortando a que yo, ¿verdad? Yo estoy a punto de 12 créditos para terminar mi maestría en teología. Hice una pausa porque era demasiada carga para mí y dejé de estudiar por unos años. Pero entonces otros compañeros me dijeron que me exhortaban a que estudiara psicología en consejería. Y lo que ellos no sabían es que ya yo había conversado eso con mis hijos y con mi esposa. En otras palabras, era mi deseo, ¿verdad? Porque uno debe inclinarse a lo que es nuestra vocación, ¿verdad? Yo digo que cuando tú estudias algo que fue porque te obligaron o porque lo hiciste por seguir los pasos de otro, pero no necesariamente porque te llenaba esa carrera, esa vocación, pues no vas a hacer un buen trabajo. Hay muchos, ¿verdad?, que lo hacen porque quizás hay un buen estatus, una buena paga, pero no necesariamente porque le apasiona hacer. Es como, por ejemplo, mi mamá en el 74 comenzó como enfermera auxiliar, que ni le pagaban, ¿verdad? Era prácticamente una asistente practicante. Y estamos hablando de 1974 y estamos en el 2021 y todavía mi mamá sigue cuidando pacientes con 68 años. Así que cuando miramos esto, entonces le gusta lo que hace, ¿verdad? Le apasiona lo que hace, porque a estas alturas ya yo me hubiese jubilado hace tiempo. Y con dolores de tantas veces que cargó pacientes y se los echó al hombro, con todo y eso, ella, después de aliviar sus dolores, sigue cargando pacientes y sigue haciendo lo que le apasiona. Y entonces, para hacer la historia corta, yo digo, pues entonces, vamos a ver, eso fue hace muchos meses atrás, si hago esas gestiones para enero, cuando comience entonces el nuevo semestre o trimestre. Pero todos saben que durante ese tiempo, de diciembre, enero, entonces mi familia y yo enfermamos de COVID-19, así que no se pudo hacer eso. Y nuevamente mi hija me hace la pregunta, cuando veníamos de Mayagüez de regreso para la casa, me dice: papá, ¿vas a estudiar o no vas a estudiar? Y yo le digo: deja que sea Dios el que lo diga. Así que recibí unos correos electrónicos, yo recibí correos de sus maestros, de mis hijos, para las tareas de ellos, de cuestiones de trabajo, y reviso mi correo electrónico, y yo le había dicho a mi hija: estoy indeciso entre la Universidad Albizu y la Universidad Interamericana. Que sea Dios el que lo diga. Pues ¿saben de quién yo recibí sin pedirlo el correo electrónico? De la Universidad Interamericana, diciendo: ¿estás listo para comenzar tus estudios? Entonces cuando tú miras eso, ¿verdad? No fue un versículo bíblico que te apareció, pero tú tienes que ver eso como que Dios te está respondiendo, ¿verdad? Porque Dios no obra mediante casualidades, sino que busca la forma de hacerte ver de que te está hablando. Así que cuando nosotros tengamos alguna duda y nosotros, ¿verdad?, le buscamos de corazón, Dios siempre tendrá respuesta para nosotros, y no necesariamente tenemos que decir como Asaf, de que Dios se ha mantenido callado. Dice el libro de Lamentaciones, versos 31 al 33, lo siguiente. Lamentaciones 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué sucede con esto? Podemos meditar en Romanos 8:28. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esa declaración que habíamos leído anteriormente de la matutina Dios nos cuida, en la página 182, en su última oración, dice que Él nos está guiando a un refugio de experiencias benignas. Pero le pregunto, tanto a los hermanos presentes como a los que nos ven, pregunto, ¿todas las experiencias que usted y yo atravesamos las consideramos benignas? Hay veces que no, ¿verdad? Hay veces que nos suceden cosas que podemos considerar buenas, pero también hay cosas que podemos considerar que son adversas para nosotros. Sin embargo, como decía Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esta declaración de la matutina nos dice que Dios nos lleva a atravesar experiencias benignas. Debemos considerar entonces que todo lo que nos sucede debe obrar para bien. Amén. Y viene con un propósito. En lo personal, la experiencia que yo puedo tener, por ejemplo, de haber sido contagiado con el COVID-19, y como mucha gente se sorprende, yo le digo, no hermano, no fui yo. Fui yo y fuimos los 6 miembros de mi familia, incluyendo a nuestra niña de 5 años. ¿Sabe? Todos en la casa fuimos contagiados por el virus. Gracias a Dios, ¿verdad? Todos los miembros de mi familia, mis hijos, mi esposa, tuvieron síntomas leves y no les afectó en gran manera. Yo sí fui afectado bastante hasta ahora, a pesar de que esto fue para finales del año y ya estamos a mediados del mes de febrero, pero a pesar de todo todavía tengo, ¿verdad?, un poquito afectada el sistema respiratorio. Por eso vieron que hace un rato como que de momento como que me ahogué, ¿verdad? Pero es realmente que le queda a uno una secuela de síntomas que tienen que ver con asma y cosas que no tenías antes. Pero entre todos, si meditamos, mientras yo convalecía y miraba los medios noticiosos, veía que murió el doctor tal y murió la enfermera tal y persona de 40 y tantos años murió una niña en los Estados Unidos de 8 años. En mi casa tengo de edades de 12, 18, 16, 5 años, entonces no me queda otra iglesia que ir de rodillas y decir gracias Dios. Gracias porque mientras mi familia y yo estamos convaleciendo y atravesando esto, hay personas que acaban de morir. O hay personas que están completamente graves. Veía una persona, ciudadano de España, que desde su habitación en el hospital transmitía desde su celular y se lamentaba y le presentaba, ¿verdad?, a las personas que le veían de lo difícil que estaba haciendo él atravesar por eso, que ni siquiera sabía si podría sobrevivirlo. Entonces, es cierto, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dios permitió con un propósito. Algo que me ayudó mucho a mí ese tiempo de quietud fue exactamente lo que estamos aconsejando en esta noche en la palabra de Dios. Tener un momento de quietud, tener un momento de silencio, porque como yo le digo a mis hijos, mi trabajo se compone en un gran por ciento en yo estar todo el tiempo expresando y hablando. Pero en este momento, iglesia, no me tocó ni expresar ni hablar, me tocó callarme y escuchar. Amén. En otras palabras, me tocó estar en un momento íntimo de quietud con Dios, en mi privacidad, y permitirle a Dios durante este tiempo que me pudiera bendecirme a través de su palabra y de una relación más cercana con Él. Lo adverso que nos sucede en mi caso fue, ¿verdad?, la enfermedad. Pero en el caso individual de cada uno pueden ser cosas distintas. Pero lo adverso, lo difícil que podamos estar atravesando, podemos verlo como una oportunidad de pedirle a Dios, permitirle a Dios que también hable a nuestra vida. Amén. Hay un texto que conocemos y es Isaías 40, verso 31. Y dice allí Isaías 40, 31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como águilas las alas y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De tal manera debemos de enfrentarnos entonces
al temor y a la duda, como lo hizo Asaf, como también en ocasiones lo hizo David. Debe de hacer esto todo guerrero de Dios. Por eso Asaf cantaba salmos y cánticos al Señor en medio de las más fuertes pruebas y alababa al que vive y reina para siempre. ¿Sabemos por qué? Porque sabía en quién él había creído y sí que lo libraría de sus enemigos. Entonces podemos imitar esta sabiduría de parte de David y de Asaf. ¿Cómo debemos entonces reaccionar cuando aparentemente, según nosotros, Dios hace silencio? Pues confiando en Él con quietud, creyendo, como dice el Salmo 46:10, estando quietos y reconociendo que Él es Dios. Él es soberano y en el momento apropiado confortará todo lo que nos afecte o preocupe. Así Él lo ha prometido en su palabra. Amén. La pregunta personal que debemos hacernos es: ¿estamos confiando en el Padre Celestial? No podemos permitir que nuestras circunstancias impidan que aprendamos a confiar plenamente en Dios. Si queremos honrarlo, debemos hacerlo primero por medio de confiar en Él. Él sí guarda silencio. Si está en silencio, no es que haya cambiado, ni que esté inactivo, ni tampoco que no haya escuchado. Porque dice Hebreos 13:5, repito, Hebreos 13:5 dice: Él mismo nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Leo del deseado de toda la gente para concluir, en la página 316. Repito, deseado de todas las gentes. La página 316 dice: cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distintiva la voz de Dios. Repite prácticamente, ¿verdad?, la misma declaración en otras palabras de la matutina que leímos anteriormente en Dios nos cuida. Estad quietos y conoces que soy Dios. Como dice el Salmo 46:10, solamente allí puede encontrarse el verdadero descanso. Amén. No tengamos duda entonces, hermanos y hermanas, de que en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de aflicción, no tengamos duda de que el Señor siempre tendrá respuesta para nosotros. Amén. Y siempre está al cuidado de nosotros. Solamente con el tiempo, ¿verdad?, medido para poder presentar este tema, podemos presentar unos cuantos versos, unos cuantos textos de la Escritura que nos confirman eso. Pero si tuviésemos más tiempo, pudiésemos presentar, yo diría no decenas, y para exagerar quizás hasta cientos de pasajes de la Biblia que nos confirmarían de que Dios no guarda silencio. Amén. De que Dios no se está quieto, de que Dios no calla. Por el contrario, Dios está todo el tiempo respondiéndonos a nosotros mediante su palabra y mediante todo lo que sucede en nuestra vida, y está al cuidado de nosotros. Amén. El silencio de Dios, cuando aparentemente lo es, puede tornarse excelente para nosotros porque nos ayuda a refinar nuestro carácter y entender las bendiciones de su voluntad, plan y propósito para nuestras vidas. Amén. Su distancia aparente convertirá eso en una oportunidad para nosotros, para buscarlo con más intensidad. En este punto del camino habremos aprendido a entender que su silencio tiene como propósito siempre bendecirnos y llevarnos a más intimidad con Él. Amén. Por eso les invito entonces a entonar este himno, que es uno de mis favoritos: A solas al huerto, yo voy, 282 en el nuevo himnario. Vamos a estar de pie y para concluir cantamos A solas al huerto. A solas al huerto yo voy, cuando duerme
y en quietud y paz con Jesús estoy. Oye, por sordo allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras que ordena y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Amén. Oramos. Nuestro Dios, amante Padre, damos gracias porque después de tanto tiempo nos has permitido estar nuevamente en tu casa, Señor, escuchar tu voz, adorarte, buscar tu rostro, Señor. Gracias porque tenemos la certeza y la seguridad de que tú cuidas a tu pueblo, Señor, tú cuidas a tus hijos. Tenemos la seguridad de que podemos, si aceptamos ese llamado de ir a intimidad contigo, tú también nos puedes bendecir de manera especial. Señor, gracias por tu palabra que siempre habla a nuestras vidas, y pedimos que al salir de este lugar vayamos con tu bendición, Señor. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.